El viento helado mordía la noche cuando Celia pisó la plataforma abandonada. El eco de sus pasos se perdía entre rieles oxidados y faroles apagados. Un gemido suave, casi un susurro, rompió el silencio como un lamento. «¿Quién anda ahí?», preguntó temblando, con la linterna titilando en su mano. Avanzó entre cajas viejas y montones de óxido cubiertos de polvo frío. El corazón le golpeaba el pecho como si adivinara lo que iba a encontrar. Entre las sombras, un bulto pequeño se movía débilmente sobre el suelo. Celia se inclinó con la voz quebrada, rezando sin darse cuenta. «Mi Dios, dime que no es lo que pienso», murmuró con los ojos nublados. El haz de luz rozó un rostro diminuto cubierto con una manta sucia. El cuerpo de la niña tiritaba como hoja al viento bajo la escarcha. Celia soltó un sollozo contenido, el alma desgarrada entre miedo y ternura. «¿Quién te dejó aquí solita, mi amor?», preguntó acariciando su mejilla fría. La niña apenas respiraba, los labios morados, las manos llenas de tierra. El aire se volvió más pesado, como si el tiempo hubiera dejado de correr. Celia la abrazó con fuerza, intentando pasarle su propio calor. El silencio dolía más que el frío, una quietud que gritaba dolor. «Resiste, chiquita. Ya no estás sola, la tía Celia está contigo». Levantó la linterna y el reflejo iluminó algo que le heló la sangre. 2 ojos vendados con una tela vieja, manchada de sangre seca. «Dios mío, ¿qué te hicieron?», susurró con voz temblorosa. La niña gimió bajito, un sonido tan débil que apenas existía. El alma de Celia se quebró en 1.000.000 de pedazos de horror, y en ese instante juró que nadie volvería a lastimar a esa criatura. Mientras el tren lejano silbaba como un lamento perdido, lloró en silencio. El viento le arrancó el pañuelo, pero no el valor de su promesa. Cargó el cuerpo liviano, envuelto en la manta sucia y fría. Cada paso hacia la salida era una súplica al cielo sin respuesta. El alma de esa niña ya no gritaba, solo pedía ser vista otra vez. Celia, llorando, comprendió que la oscuridad le estaba entregando un milagro. «Antes de que empiece esta historia, cuéntame algo, por favor. ¿Desde qué ciudad nos estás mirando? ¿Y qué hora es allá ahora mismo? Me encanta saber desde dónde llegan corazones a este canal. Prepárate, porque lo que escucharás hoy te pondrá la piel chinita. Dale like, comenta y comparte con quien necesita creer en el bien, porque hoy sabrás que incluso en la oscuridad, la luz puede nacer». Rodrigo Meneses era el tipo de hombre que todos admiraban y temían. Dueño de empresas internacionales, su nombre llenaba titulares de éxito. Viudo desde hacía 4 años, habitaba una mansión tan grande como vacía. Solo su hija Lara, de 6 años, iluminaba los pasillos con risas inocentes. Su mirada dulce y sus preguntas sobre los ángeles derretían corazones. Pero el alma de Rodrigo ya se había acostumbrado a vivir en la soledad. Entonces apareció Verena Duarte, una mujer de belleza inquietante, cabello oscuro, sonrisa impecable y una voz que calmaba tormentas. «Ella me devolvió la vida», decía Rodrigo frente a sus amigos influyentes. Las revistas la llamaban la prometida perfecta, la mujer del año. Pero nadie miraba más allá de su brillo, excepto una persona. Celia, la empleada invisible, la observaba con ojos que sabían leer almas. Mientras todos celebraban el compromiso, Celia sentía una sombra. Verena se movía por los pasillos con una elegancia que helaba el aire. Los espejos parecían inclinarse a su paso, reflejando su falso encanto. La mujer hablaba poco, pero cuando lo hacía, las palabras pesaban. «Esa sonrisa no es de amor, es de cálculo», pensaba Celia en silencio. Y aunque callaba, su instinto le gritaba que algo malo se acercaba. Lara, ajena a todo, seguía corriendo por el jardín con muñecas y flores. Su risa era la única música que mantenía viva aquella casa dorada. Cada mañana corría a abrazar a Celia y ayudarle a limpiar el salón. «Cuando crezca quiero ser buena como tú», decía con voz alegre. Celia sonreía y le acariciaba el cabello, conteniendo lágrimas. Sabía que en un hogar de lujo, la pureza era siempre la más frágil. Rodrigo confiaba ciegamente en su nueva prometida, sin sospechar nada. Creía ver en ella la paz que la muerte de su esposa le había robado.
Le ofrecía flores, viajes y una boda digna de cuentos de hadas. El amor, sin embargo, a veces es un espejo que distorsiona la verdad. Celia veía cómo el patrón sonreía mientras Verena tomaba el control, y entendía que la felicidad en esa casa tenía los días contados. Desde una esquina del comedor, Celia observó algo que la inquietó. Verena le ordenó cambiar los manteles por otros más costosos. Luego arrojó a la basura los juguetes de Lara sin remordimiento. «Una niña de familia debe parecer princesa, no sirvienta», dijo fría. Esa frase perforó el corazón de la pequeña, que bajó la mirada triste. Y Celia comprendió que el amor falso puede doler más que la pobreza. Con el paso de las semanas, la mansión comenzó a sentirse diferente. Las luces parecían más frías y los pasillos más largos y silenciosos. Hasta el aire olía distinto, como si el perfume de Verena dominara todo. Los empleados caminaban con miedo, cuidando de no molestar a nadie. Rodrigo ya no reía como antes, su mirada se perdía entre contratos. Y Lara, la niña alegre, empezó a tener pesadillas cada noche. Una madrugada, Celia escuchó su llanto venir desde el cuarto rosa. Corrió descalza, el corazón en la garganta, y la halló temblando. «Hay alguien en el espejo, tía Celia, alguien que me mira y sonríe». Celia la abrazó fuerte, intentando ocultar su propio escalofrío. Miró el espejo, solo vio su reflejo y el vacío detrás de él. Pero en el fondo sintió algo oscuro, una presencia que respiraba cerca. A la mañana siguiente, Verena bajó con su bata blanca impecable. «Esa niña necesita disciplina», dijo sin emoción, sorbiendo su café. Ordenó cambiar los horarios, los juguetes y hasta la ropa de Lara. Una hija de empresario no debe ensuciarse con sirvientas. Celia bajó la mirada, mordiendo el enojo que le ardía en la garganta. Rodrigo, distraído en el teléfono, solo asintió sin levantar la vista. La tristeza comenzó a comerse la casa como un moho invisible. Lara ya no cantaba, solo observaba por la ventana, calladita. Cada vez que Celia intentaba consolarla, Verena intervenía. «Déjala, tiene que aprender a comportarse sola», decía sonriendo. A veces, el mal no llega con gritos, sino con una voz dulce y fría. Y esa voz ya había contaminado cada rincón de la mansión. Un día, Verena encontró a Celia leyendo un cuento con la niña. «¿Te pagan para limpiar o para contar historias?», preguntó con burla. La empleada apretó el libro con fuerza, conteniendo su dignidad. «Solo trato de que duerma tranquila, señora», respondió sin mirar. Verena sonrió con ese gesto afilado que escondía desprecio, y Lara, confundida, abrazó el libro como si fuera un escudo de amor. Esa noche, mientras todos dormían, Celia rezó en silencio. Pidió a Dios que le diera fuerzas para proteger a la pequeña. Sabía que algo oscuro se estaba gestando bajo ese techo brillante. El lujo era solo un disfraz, y detrás de él, el peligro respiraba. Miró hacia la ventana, donde la luna parecía observar con compasión, y juró que, pasara lo que pasara, no dejaría sola a esa niña jamás. Una mañana, el aire en la mansión se sintió más pesado que nunca. Verena bajó las escaleras con un vestido beige y sonrisa impecable. «Rodrigo, he pensado en algo para el bien de tu hija», dijo suavemente. Propuso internar a Lara en un colegio de señoritas en el norte del país. «Ahí aprenderá modales, será una digna heredera», aseguró con ternura. Rodrigo asintió sin pensar, cegado por la falsa dulzura de su prometida. Celia escuchó desde la cocina, con la bandeja temblando en sus manos. Sintió un frío recorrerle el cuerpo al imaginar a la niña lejos de casa. «Señora, la niña aún es pequeña, necesita amor, no distancia», se atrevió. Verena la miró como si hubiera ofendido a la realeza. «Yo decido lo que es mejor para la hija de mi futuro esposo», dijo seca, y giró sobre sus tacones, dejando tras de sí olor a perfume y maldad. Lara corrió hacia Celia llorando, con las manitas apretadas de miedo. «Tía, no quiero irme, yo quiero quedarme contigo», suplicó temblando. Celia se arrodilló y la abrazó tan fuerte como si quisiera detener el destino. «Confía en mí, mi niña, Dios no dejará que el mal gane», susurró. Pero en el fondo,
Sentía que la oración se le quedaba atrapada en la garganta. El mal ya había entrado por la puerta principal y nadie lo había visto. Rodrigo, absorto en sus negocios, no notó las señales de la tormenta. Le bastaba una sonrisa de Verena para acallar cualquier sospecha. «La veo tan dedicada, tan atenta con Lara», comentaba con ingenuidad. Los empleados murmuraban a escondidas, temerosos de perder su empleo. Celia, mientras tanto, observaba cada gesto, cada palabra disfrazada. Sabía que cuando una mujer finge ternura, la tragedia se aproxima. Una tarde, Verena le pidió al chofer, Claudio, que la llevara al centro. «Vamos a ver las escuelas, no tardamos», dijo, ocultando una sonrisa. Regresaron de noche, con olor a gasolina y perfume caro mezclados. Celia notó una mancha de tierra en los zapatos del chofer. «¿Todo bien, señor Claudio?», preguntó en tono amable. Él no contestó, solo bajó la mirada con un sudor frío en la frente. Aquella noche, Celia escribió en su cuaderno viejo de oraciones: «Señor, ilumíname los ojos, porque aquí reina la oscuridad». Sintió una opresión en el pecho, como un aviso divino. Algo le decía que Lara corría peligro, aunque nadie lo creyera. Las paredes parecían escuchar sus pensamientos y guardar secretos, y la mansión, antes llena de risas, ahora solo respiraba silencio y miedo. El viernes amaneció con un silencio extraño, de esos que anuncian tragedia. Verena vestía de beige y sonreía como si nada ocultara bajo la piel. «Hoy llevaremos a Lara al colegio. Será un nuevo comienzo», dijo dulce. Rodrigo, ocupado con llamadas, apenas levantó la vista para asentir. Celia observó desde el ventanal cómo la niña subía al auto con la maleta. Sintió que algo en su pecho se rompía sin remedio ni consuelo posible. El motor rugió y el vehículo se alejó por el camino de piedra brillante. Lara agitó la mano, inocente, sin saber que no volvería tan pronto. Celia apretó el rosario entre los dedos, murmurando una oración desesperada. «Señor, protégela, que tus ángeles la cubran donde yo no pueda ir». Pero en su alma, el presentimiento ya se había convertido en certeza. La pureza se alejaba en un coche conducido por el mal disfrazado. Las horas pasaron lentas, como si el tiempo se negara a moverse. Al caer la noche, la mansión se sintió vacía, hueca, sin risa ni color. Rodrigo volvió tarde, cansado, y preguntó distraído por su hija. Verena, con voz serena, respondió: «Amor, ya está en el colegio». El hombre suspiró con alivio, confiando una vez más a ciegas, y Celia, desde la cocina, sintió que esa calma no era bendita, sino falsa. A la mañana siguiente, el teléfono sonó con un tono helado. Una voz distorsionada rompió la paz del desayuno familiar. «Tienen a su hija. Si quieren verla viva, preparen el dinero». Rodrigo dejó caer la taza. El café se derramó como sangre en el mármol. Verena gritó teatralmente, cubriéndose el rostro con manos temblorosas. Y Celia, al fondo, reconoció algo en esa voz, un acento familiar. Su corazón se detuvo. Era el mismo timbre nasal de Claudio, el chofer. La empleada se llevó la mano al pecho, sintiendo el alma doblarse. Mientras todos corrían, ella observó, juntando piezas del rompecabezas. «Dios mío, no fue un secuestro, fue un plan», pensó estremecida. Verena abrazaba a Rodrigo con lágrimas perfectamente calculadas, y en los ojos de Celia ardía la chispa de una verdad imposible de callar. Esa noche, la mansión se llenó de policías, reporteros y curiosos. El nombre Meneses salió en todos los noticieros y pantallas del país. Verena lloraba frente a las cámaras, representando el papel de víctima. «Ella devastada», decían los titulares. «Una madre antes de casarse». Pero Celia sabía que los demonios también sabían fingir dolor, y mientras limpiaba el suelo, juró que descubriría la verdad completa. La mansión se convirtió en escenario de caos y cámaras encendidas. Helicópteros sobrevolaban el techo como buitres hambrientos de sangre. Los reporteros gritaban preguntas mientras Rodrigo se derrumbaba en el jardín. Verena fingía desmayos, abrazando pañuelos perfumados con lágrimas falsas, y Celia, silenciosa entre el tumulto, observaba cada gesto calculado. El espectáculo del dolor era el disfraz perfecto para el crimen escondido.
Esa noche, mientras todos dormían, Celia comenzó su propia investigación. En la chimenea halló una etiqueta quemada de un vestido infantil. El olor a tela chamuscada y perfume caro la hizo temblar. Entre la basura encontró una muñeca rota con manchas oscuras y un papel arrugado con el nombre de una estación de tren olvidada. El miedo se mezcló con la certeza. La niña no estaba lejos, sino perdida a propósito. Movida por la intuición, entró sigilosamente al cuarto de Verena. Abrió gavetas con manos temblorosas, temiendo ser descubierta. Debajo de un cajón halló un celular escondido envuelto en tela. Lo encendió y el corazón le dio un salto al leer los mensajes guardados. Cuando desaparezca, firmará el testamento. Después todo será nuestro. El texto estaba firmado por Claudio, el mismo que manejó aquel auto. Celia borró sus huellas y devolvió el teléfono al lugar exacto. El sudor le corría por la frente, pero no por miedo, sino por rabia. Sabía que había encontrado una pieza del infierno entre esas paredes. No podía ir a la policía. Nadie creería a una simple empleada doméstica. Así que guardó silencio y esperó, observando, escuchando, anotando. El mal tenía rostro de perfume caro y sonrisa blanca frente a cámaras. Durante días, Verena siguió fingiendo el papel de novia doliente. Vestía de negro, daba entrevistas y citaba frases religiosas ante el público. Rodrigo, destruido, se encerraba en su oficina sin comer ni dormir. «Dios me castigó por amar otra vez», murmuraba entre copas de vino. Celia lo veía de lejos, deseando gritarle toda la verdad en la cara, pero sabía que, sin pruebas firmes, su palabra valía menos que el polvo. Aún así, algo dentro de ella ardía con la fuerza de una promesa. Se miró al espejo y vio sus ojos hinchados de fe y cansancio. «Señor, si esta niña sigue viva, guíame hacia ella aunque sea en la oscuridad». El reflejo le devolvió una mirada firme, cargada de determinación. Sabía que no podría descansar hasta saber dónde estaba Lara, y en silencio, con un rosario en la mano, juró convertirse en justicia. Esa misma madrugada, Celia tomó su abrigo y siguió el instinto. El papel hallado en la chimenea tenía un nombre grabado en lápiz: Estación Vieja. El presentimiento la llevó hasta los límites olvidados de la ciudad. El cielo gris parecía presagio, y el silencio, un aviso del destino. Entre matorrales y vías oxidadas, vio un coche estacionado en la sombra. Era el auto negro del chofer Claudio, el mismo que llevó a la niña. Celia se escondió detrás de una cerca cubierta de hojas secas. Desde ahí observó al hombre abrir el maletero con movimientos torpes. Sacó algo envuelto en una manta infantil y lo lanzó al monte cercano. El corazón de Celia se comprimió al reconocer el estampado rosado. Esperó a que el vehículo arrancara, contando los segundos entre rezos, y cuando el silencio volvió, corrió hasta el sitio con pasos temblorosos. Entre las ramas encontró el uniforme de Lara, empapado y con olor a perfume. Las costuras aún guardaban el aroma del jabón de la mansión Meneses. Celia apretó la tela contra su pecho y sintió un nudo en la garganta. Las lágrimas le nublaron la vista, pero la rabia le dio claridad. Esa mujer la entregó, no la perdió, murmuró con los dientes apretados. La noche se tragó sus palabras, pero el cielo pareció escucharlas. Volvió a casa caminando, con los zapatos llenos de barro y miedo. Encendió una vela y la colocó junto al retrato de la Virgen. «Si no puedo salvarla con mis manos, que mi fe la encuentre», dijo. El fuego de la vela titiló como si confirmara su promesa. Esa luz pequeña en su cuarto oscuro fue su única compañía, y en su corazón se encendió la chispa de una justicia silenciosa. Al día siguiente, fingió normalidad entre los empleados de la mansión. Verena bajó tarde, con lentes oscuros y un vestido impecable. Rodrigo, devastado, no notaba nada fuera de lugar, ni siquiera su frialdad. «¿Hay noticias de la niña?», preguntó con voz cansada. Verena lo abrazó con lágrimas fingidas. «La policía sigue buscando». Celia, detrás de ellos, pensó: «No buscan en el sitio correcto». Esa noche, antes de dormir, abrió su cuaderno de oraciones. Escribió con pulso firme: «Hoy vi el miedo disfrazado de elegancia. Sabía que cada mentira tenía su día para derrumbarse, pero antes de eso
debía encontrar algo más que sospechas. El silencio no podía seguir siendo su único aliado en esa guerra. Y al apagar la vela, sintió que alguien, o algo, la observaba de cerca. La tarde siguiente, Celia regresó a la estación siguiendo su instinto maternal. El sol caía como fuego cansado entre rieles cubiertos de polvo. El silencio era tan espeso que podía escucharse su propia respiración. «Lara», susurró, sintiendo que el viento respondía con un gemido. Entre maderas rotas y fierros oxidados, algo se movió lentamente. Una sombra pequeña se encogía detrás del viejo puesto de boletos. Con pasos temblorosos, apartó tablones y cajas podridas con sus manos. El olor a humedad y hierro oxidado le quemaba la garganta. Una figura infantil emergió, cubierta por una cobija sucia y rota. Celia se hincó de golpe, sintiendo que el mundo se detenía. «¿Eres tú, mi niña?», dijo entre lágrimas, temiendo la respuesta. De los labios agrietados salió un susurro débil como el viento. «Tía». La linterna tembló, iluminando el rostro de Lara cubierto por vendas. Sus mejillas pálidas estaban marcadas por lágrimas secas y polvo. «Todo está oscuro, tía Celia. Ya no puedo ver nada», dijo la niña. Celia apretó los puños, sintiendo la ira convertirse en promesa. «Te quitaron la vista, mi amor, pero no te quitarán la vida». La abrazó con fuerza, llorando sin miedo, con el corazón en llamas. Durante minutos no se movieron. Solo respiraron juntas en silencio. El tren lejano hizo vibrar las paredes como si el mundo llorara con ellas. Celia envolvió a Lara en la manta y la cargó con esfuerzo maternal. Cada paso de regreso fue una oración mezclada con rabia y amor. El aire olía a óxido, a pena y a esperanza revivida, y el eco de sus pasos parecía marcar el comienzo de su venganza. La llevó a una casita abandonada, vieja herencia de su abuela. El techo goteaba, las paredes olían a humedad y soledad. Ahí limpió sus heridas con agua tibia y compresas improvisadas. Cantó bajito mientras le curaba los ojos vendados con ternura. «Duerme, mi niña, que los ángeles ya saben dónde encontrarte». Y esa noche, entre sombras y rezos, nació un nuevo propósito. Celia juró ante Dios y ante sí misma protegerla con su propia vida. Sabía que no bastaba con esconderla, debía hacer justicia. El mal no se combate solo con lágrimas, sino con valentía. Tomó una libreta vieja y escribió cada detalle que recordaba. Nombres, fechas, mensajes, rostros, su testamento de verdad. Y al cerrar el cuaderno, sintió que la fe se había convertido en arma. Pasaron los días, y Celia cuidaba a Lara en secreto, como a un milagro. La pequeña comenzaba a reconocer los sonidos de la casa vieja, el goteo del techo, el canto de los grillos, el crujido del viento en las maderas. Cada noche preguntaba por su padre, y Celia mentía para no romperle el alma. «Está viajando, mi amor, pero pronto te encontrará». Por dentro, sabía que ese hombre aún vivía en la mentira de Verena. Celia no dormía, pasaba las madrugadas revisando pruebas y rezando. Tomaba fotos del celular que había encontrado y guardaba mensajes. Cada palabra, cada número, era una pieza del infierno planeado. Descubrió que Verena se preparaba para la boda más ostentosa del año. El chofer, en cambio, había desaparecido sin dejar rastro alguno. Pero Celia intuía que no estaba muerto. Los cobardes siempre se esconden. Una tarde, mientras lavaba ropa en el patio, sintió que la observaban. Un auto negro se estacionó frente a la casa y permaneció en silencio. Una silueta dentro fumaba lentamente, vigilando cada movimiento. El miedo le recorrió la espalda como un escalofrío punzante. Abrazó a Lara con fuerza, ocultándola detrás de las cortinas viejas. «Si creen que me van a intimidar, no me conocen», murmuró con furia. Esa noche, el silencio se rompió con pasos en el jardín trasero. El crujido de la grava anunció la llegada de algo terrible. Celia apagó la lámpara, tomó el hierro de planchar y esperó. La puerta rechinó, el aire se volvió pesado y la sombra entró. Era Claudio, con la cara desencajada y los ojos llenos de culpa. «Te metiste donde no debías, vieja, sin ahora arruinaste todo». El primer golpe lo dio él, lanzándola contra la pared del comedor.
Celia jadeó, pero el miedo se transformó en fuego en su pecho. Con la fuerza de quien ama, alzó la plancha y golpeó sin dudar. El ruido del metal chocando con carne y vidrio llenó el cuarto. Lara gritó desde el sofá, buscando el aire en medio del terror. «Tía, no lo dejes ganar», sollozó, y esas palabras le dieron valor. El hombre cayó al suelo con un gemido, intentando arrastrarse. Celia respiraba agitada. El sudor y las lágrimas le nublaban la vista. Lo miró con desprecio, no por venganza, sino por justicia. «Dios perdona, pero yo no soy Dios», dijo en voz baja y temblorosa. Golpeó una última vez y el silencio volvió a ocupar la casa. El cuerpo de Claudio quedó inmóvil y la noche entera se detuvo. Celia respiraba con dificultad, el corazón golpeando como tambor de guerra. Miró el cuerpo inerte de Claudio y sintió el peso de lo inevitable. No había victoria en su mirada, solo cansancio y lágrimas reprimidas. Lara lloraba abrazada al sofá, temblando, buscando la voz de su tía. Celia se arrodilló junto a ella, limpiándole las mejillas con ternura. «Ya pasó, mi niña, nadie más te va a tocar, lo prometo». Registró los bolsillos del hombre, buscando algo que explicara su crimen. Entre billetes manchados y llaves oxidadas, encontró un pequeño pendrive. Lo sostuvo en sus manos, como si fuera una reliquia de la verdad. Encendió su vieja computadora y conectó el dispositivo temblando. La pantalla mostró archivos de audio, fotos y videos secretos. Cada clic era una puñalada directa al corazón de aquella mentira. Las grabaciones revelaban todo: el plan, las risas, la confesión. Las voces de Verena y Claudio resonaban como serpientes danzando. «Cuando desaparezca, firmará el testamento. Lo demás será nuestro. Y la niña, que no vea nunca más la luz, así no contará nada». Celia apretó los dientes, sintiendo el alma estallar en furia. Tenía en sus manos el fin de la farsa y el principio de la justicia. El amanecer la encontró sentada, exhausta, pero decidida. Se lavó la cara, vistió su uniforme limpio y planchó su cabello. Miró a Lara, dormida, y le besó la frente con ternura infinita. «Hoy, hijita, el mundo sabrá la verdad que quisieron enterrar». Guardó el pendrive en su bolsillo y tomó un taxi hacia la iglesia. El día del matrimonio de Verena sería también su día de redención. La ciudad despertaba entre rumores y flores de boda. Los periódicos hablaban del casamiento del año, con titulares dorados. Verena sonreía a las cámaras, creyendo que su triunfo era eterno. Rodrigo, demacrado, se vestía sin ilusión, un fantasma con anillo. La iglesia resplandecía con velas y vitrales relucientes. Pero la verdadera luz aún no había llegado. Venía del dolor y la verdad. Mientras los invitados ocupaban sus lugares, Celia respiró hondo. Llevaba de la mano a Lara, que caminaba despacio con su venda limpia. Nadie notó su presencia hasta que cruzó el umbral del templo. El murmullo se apagó como un eco tragado por el tiempo. Las cámaras giraron. Los flashes capturaron el rostro del milagro. Y el destino se preparó para abrir todas las heridas en público. El coro entonaba melodías de boda cuando las puertas del templo se abrieron. El eco de los pasos de Celia y Lara resonó como trueno entre los bancos. La luz del mediodía las bañó, revelando la venda blanca de la niña. Los invitados se levantaron, confundidos, con murmullos de asombro. Verena palideció, el ramo temblando entre sus manos impecables. Rodrigo dio un paso al frente, la incredulidad marcando su rostro. «Lara, ¿eres tú?», preguntó con la voz quebrada, sin poder creerlo. La niña sonrió apenas, con la inocencia intacta bajo las vendas. «Sí, papá, soy yo. Ella te mintió», susurró con un hilo de voz. Un murmullo se esparció entre los presentes como fuego en papel. Verena intentó dar un paso, pero tropezó con la cola del vestido. Sus ojos buscaban una salida, pero el pasado ya la había alcanzado. Celia avanzó con firmeza hasta el altar, sosteniendo el pendrive en la mano. «Padre, tengo algo que todos deben escuchar antes de esta unión». El sacerdote la miró dudoso, pero su voz tenía la autoridad del dolor. Rodrigo permanecía inmóvil, dividido entre la duda y la esperanza. Celia colocó el dispositivo en la consola del templo sin titubear.
El sonido de las voces culpables llenó el lugar como un juicio divino. Cuando desaparezca, él firmará el testamento, y la niña no hablará. La voz de Verena retumbó en los altavoces como un trueno celestial. Los invitados se llevaron las manos a la boca, horrorizados. Rodrigo cayó de rodillas, las lágrimas corriendo por su rostro. «Dios mío, ¿qué te hice, hija mía?», sollozó mirando a Lara. El coro cayó, y solo quedó el llanto mezclado con respiraciones contenidas. Verena soltó el ramo y corrió hacia la salida como alma en pena. Los guardias la interceptaron mientras la prensa irrumpía gritando. Celia la miró sin odio, solo con una tristeza inmensa en los ojos. Lo que sembraste en la oscuridad hoy florece bajo la luz. Rodrigo abrazó a Lara con fuerza, llorando como nunca antes. El público observaba la escena entre lágrimas, silencio y oración. La policía entró con paso firme y esposas tintineantes. Claudio, herido, fue arrastrado esposado entre cámaras y gritos. El sacerdote cerró la Biblia y alzó la mirada hacia el cielo. Hoy, el Señor ha mostrado que los ojos del alma nunca se ciegan. Celia bajó la cabeza, exhalando un suspiro lleno de alivio, y Lara, entre sollozos, dijo: «Tía, yo sabía que vendrías por mí». Los días siguientes se convirtieron en titulares por todo el país. Empleada doméstica desenmascara farsa millonaria y salva a niña ciega, decían los periódicos, mientras las redes compartían su valentía. Verena y Claudio fueron condenados por secuestro y tentativa de homicidio. Rodrigo renunció a sus empresas para sanar junto a su hija. Y Celia, la mujer invisible, se volvió símbolo de justicia y fe. Con apoyo del empresario, fundaron un instituto para niños sin vista. Lara aprendió braille y comenzó a enseñar a otros pequeños. «Yo no veo el mundo, pero lo siento con el corazón», decía sonriente. Celia fue nombrada directora honoraria y rechazó entrevistas y fama. «No sé de contratos, pero sé reconocer la bondad», respondía humilde. Su sonrisa sencilla valía más que cualquier trofeo de cristal. El cuarto donde dormía la esposa fallecida fue transformado en santuario. Rodrigo lo llamó el cuarto de la luz, en honor a su salvadora. Cada mañana, Lara tocaba las paredes y murmuraba oraciones. La casa volvió a llenarse de risas, música y olor a pan recién horneado. Las sombras se habían ido y el sol volvió a entrar por las ventanas. Celia miraba todo en silencio, agradecida con la vida y con Dios. Meses después, Lara pidió visitar la estación donde todo comenzó. Rodrigo dudó, pero comprendió que era necesario cerrar el ciclo. Caminaron juntos entre los rieles viejos cubiertos de hierba. La niña levantó el rostro hacia el cielo y sonrió al sentir el viento. «Aquí empezó el oscuro, pero también donde fui hallada», dijo tierna. Celia le tomó la mano y respondió: «El mal no vence donde hay amor». El sol se filtraba entre nubes, iluminando el rostro de ambas. El tren pasó a lo lejos, arrastrando memorias y redención. Lara respiró profundo, extendiendo los brazos hacia la brisa. «No puedo ver, tía, pero siento que todo esto es bonito». Celia sonrió, con lágrimas contenidas, acariciándole el cabello. «Es más hermoso de lo que imaginas, mi niña, más de lo que imaginas». Y así, entre el rumor de los rieles y el brillo del perdón, terminó la historia. No con gritos ni venganza, sino con la paz del alma limpia. Porque a veces la luz más pura nace del corazón que más sufrió. Nunca subestimes a quien el mundo llama invisible. Hay personas que, sin poder ni riqueza, cambian destinos enteros. Y Celia fue una de ellas. Una heroína nacida en el silencio. Cuéntame en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo y qué hora es allá ahora mismo. Me encanta leerlos a todos. Si esta historia tocó tu corazón, dale like y compártela con alguien que necesita recordar que el bien aún vence al mal. Suscríbete y mantén viva esta cadena de esperanza y fe, porque a veces, en la oscuridad más profunda, nacen las almas que más brillan.